Listo. Buenas tardes. Si no os importa, lo vamos a hacer en castellano porque nuestro ponente, Cédric Vial, es francés y no entiende mucho, a pesar de que vive próximo a nosotros, no entiende mucho el catalán y por preferencia él, si nos importa, a pesar de que el PowerPoint está en catalán, pero vamos a hacerlo en castellano. También pediros disculpas por el retraso porque ha sido la incidencia del vuelo y sentimos empezar tarde. Sentimos igual. Bueno, primero presentaros a los dos ponentes y disculpar al tercero, Carlos Seijo, que después de una semana maratoniana haciendo actos lo tenemos con angina y lamentablemente no puede estar aquí con nosotros. Le expulsamos y le pedimos que se recupere pronto. Con nosotros está Vidal Aragonés, que es abogado, pertenece al colectivo Ronda. Bueno, no sé si puedo decir que también a la actividad constituente o vinculado a ella. Cédric Vial es economista, miembro de la Francia. Y bueno, son dos personas que nos van a poder explicar con mucho detalle, sobre todo aspectos jurídicos más Vidal y temas de qué consisten los tratados económicos, porque creo que es una de sus especialidades. Sin más, yo había preparado un PowerPoint introductorio, pero como vamos un poquito faltos de tiempo, vamos a pasar directamente al turno de palabras y yo os lo voy pasando tranquilamente para que lo podáis ir viendo. Pues... Buenas tardes. Como dice el compañero, voy a hablar castellano porque no entiendo, no conozco el catalán. Estamos aquí para hablar de lo que no se oye mucho, que es la Asociación Transatlántica para el Comercio y las Inversiones. Eso es el nombre oficial para este proyecto de acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos y que se llama también TAFTA. TAFTA es el nombre que nosotros preferimos en la coalición Stop TAFTA que hemos hecho en Francia. Pero no hay solamente un acuerdo, sino dos acuerdos por el momento, porque hay un proyecto de acuerdo entre la Unión Europea y Francia, pero también hay un acuerdo que es mucho más avanzado entre el Canadá y Unión Europea, que el nombre es CETA, y que tiene las mismas disposiciones que el TAFTA, que el proyecto de acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos. El CETA es firmado ya, será presentado al Consejo de Ministros de la Unión Europea en junio del 2015 y por ratificación al Parlamento Europeo en invierno 2015. Y este acuerdo también cubre las mismas características que las que existen en el proyecto TAFTA, el proyecto del tratado sobre el comercio y las inversiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Para empezar, una pregunta. ¿Por qué este tratado de comercio es tan un problema? De hecho, estos acuerdos no son simplemente acuerdos para armonizar las relaciones comerciales entre las dos áreas, es mucho más que eso, porque tendrán consecuencias incalculables que socavan gravemente los principios democráticos fundamentales. Y para empezar a entender lo que se pasa, ¿qué es un acuerdo comercial? Para entenderlo, un ejemplo sencillo. Cuando un barco entra en un puerto con bienes que provienen del extranjero, hay varias preguntas que surgen para el comerciante que fletó el barco. ¿Qué impuestos debe pagar por sus bienes? ¿Qué controles se someterán a sus bienes? ¿Bajo qué contradicciones será la venta? ¿Él tendrá que hacer uso de un socio local o no? ¿Cómo va a repatriar sus ganancias? Y todas estas preguntas y muchas más otras enfrentan a sus operadores internacionales y normalmente los acuerdos comerciales están aquí para
resuelven de antemano estas preguntas. Y hay, de hecho, muchos acuerdos comerciales desde mucho tiempo. Pero aquí no es un acuerdo comercial cuyo objetivo es de armonizar las relaciones comerciales, sino un acuerdo que puede ser llamado un acuerdo de libre comercio de la tercera generación, que es mucho más que un acuerdo comercial habitual. ¿Por qué podemos hablar de un acuerdo de tercera generación? Sin ir más lejos en el tiempo, podemos decir que el GATT, el Acuerdo General en los Aranceles Aduanarios, fue un acuerdo de comercio de primera generación y fue firmado en 1947. Estamos a esta época, al final de la Segunda Guerra Mundial. El mundo se divide en dos partes, el lado comunista y el lado de la economía del mercado. Y por el lado de la economía del mercado, el GATT. Este acuerdo fue utilizado como un instrumento de deterioro generalizado de las tarifas. De hecho, esto es lo que sucede. Pero durante la década de 1980 hay un cambio radical ideológico. La toma liberal con Margaret Thatcher en Gran Bretaña, Ronald Reagan en los Estados Unidos. Y para los neoliberales, las tarifas más bajas no están suficientes. Le necesita liberalizar el comercio mundial. Y en 1985 aparecen acuerdos comerciales de la segunda generación. El acuerdo de la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Y estos acuerdos tienen como objetivos de reducir barreras detrás de las barreras. Es decir, que para los acuerdos de la OMC el problema principal no es más las tarifas, pero las normas internas de los estados, cualquier que sea, porque son analizadas como restricciones para el comercio internacional. Y los acuerdos de la OMC intentan limitar las restricciones al comercio internacional. Y para eso la OMC prevé la creación de dos mecanismos. Un mecanismo de liberalización general y un mecanismo de resolución de las disputas. Hay un objetivo a este acuerdo de la OMC, la competencia. La competencia debe ser generalizada. Y para establecer eso hay varias técnicas, como la cláusula del establecimiento de la nación más favorizada o también el tratamiento nacional. La idea general es que las empresas reciben el mismo trato que sean nacionales o extranjeros. Pero sobre todo, las regulaciones internas no deben ser distorsionadas al comercio. No sé exactamente, no sé si es en castellano de decir así, pero una regulación del comercio distorsionador es un reglamento que impone una limitación al comercio que va más allá que lo es necesario. Por ejemplo, las subvenciones, sino también las normas de salud consideradas excesivas, los procedimientos administrativos y más allá todas las regulaciones pueden ser consideradas demasiadas restrictivas. En resumen, debido a los acuerdos de la OMC, no solo todas las empresas nacionales y extranjeras deben ser tratadas de la misma forma, pero las regulaciones que se imponen a ellas no pueden ir más allá que lo es razonable. ¿Qué es restricciones nacionales que van más allá que lo es razonable? Y para entenderlo, esto lo vimos con el segundo mecanismo de la OMC, el órgano de solución de la diferencia. Eso es una especie de tribunal de comercio internacional establecida para la OMC para juzgar las denuncias que los estados levan contra los otros con el argumento que sus disposiciones son contrarias a la ley del comercio internacional. Y se juzga la disputa dentro de la estricta aplicación del acuerdo solamente en referencia de la competencia. No es posible de
aplicar un otro texto y no la organización de los textos de los tratados de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización Mundial de la Salud, otro tipo, no se puede intervenir en la aplicación de estos juegos. Y aquí vimos en la OMC una jurisprudencia muy importante que ahora está completa, y la más conocida es la jurisprudencia de las hormonas de la carne de vaca. Los Estados Unidos y el Canadá fabrican y exportan carne de vacuna con hormonas, pero la Unión Europea ha decidido de prohibir la comercialización sobre la base que será perjudicial para la salud del público. Y el OECD, el órgano de la solución de las disputas, considera que la equivalencia de los productos, según lo cual un buey es un buey que está repleta de hormonas o galopaba sobre la hierba verde, es el mismo producto, y condenó la Unión Europea. Más precisamente, la OECD autorizó a los Estados Unidos y Canadá a sobrecargar los productos que provienen de la Unión Europea y entran en su territorio por 120 millones de dólares y un 20 de millones en favor del Canadá, hasta donde que la Unión Europea acepta la mercancía. Así vemos que la OMC, o por los tratados de comercio, de libre comercio de la segunda generación, tiene medios para imponer un cambio en los reglamentos internos a los estados. Las decisiones públicas internas, incluida la protección de la salud pública, pueden verse afectadas por las reglas de la OMC. Pero la OMC no sucede y la OMC ahora se puede decir que es un fracaso. Ahora la OMC es totalmente, no totalmente, pero bloqueada en gran medida, principalmente porque los acuerdos sobre la agricultura no fue posible de hacer. Y las principales fuerzas políticas, incluida la Unión Europea y los Estados Unidos, decidieron alrededor de los años 2000 de multiplicar los acuerdos regionales y bilaterales. Y así llegamos a los acuerdos de la tercera generación de libre comercio con el Tratado con Estados Unidos y con el Canadá. El príncipe es que hay en estos tratados nuevos de la tercera generación las mismas cosas que hay en la OMC. El OMC es la base, pero van más allá que en la OMC, con dos mecanismos que son nuevos. Un mecanismo que se llama inversionista-Estado y un mecanismo que se llama la convergencia reglamentaria. Primer mecanismo, el mecanismo de controversias inversionista-Estado. Con este mecanismo, una empresa puede recurrir al arbitraje internacional si considera que la reglamentación nacional de un Estado constituye una expropiación directa o indirecta, una decisión arbitraria o contraria a los intereses legítimos de las empresas. Contraria a los intereses legítimos de las empresas son las palabras exactas de la CETA, el acuerdo entre el Canadá y la Unión Europea. Y una empresa podría obtener una compensación financiera si un reglamento o una decisión pública disminuye en absoluto los beneficios esperados. Y el arbitraje internacional le decidirá. Así, una pregunta, ¿qué es un árbitro internacional? Un árbitro internacional es un abogado que pertenece a los 20 firmas internacionales de abogados que existen en el mundo. Hay 15 en los Estados Unidos, hay 5 o 6 en la Unión Europea, hay una en Asia. Están pagando, se dice, 1.000 euros por hora y están integrados en órganos de arbitraje que no son tribunales,
pero entidades privadas establecidas en virtud de acuerdos o instituciones internacionales, como la Banca Mundial o como la Organización de las Naciones Unidas. Los árbitros no conocen los conflictos de interés y los debates no son públicos, las decisiones no son públicas y pueden decir almendras golpear a los Estados Unidos. Hay poco tiempo la Comisión Europea dice que un código de ética puede ser una buena solución para arrendar el arbitraje presentable. He visto personalmente este código de ética en el Tratado Z, es en el capítulo 33, el anexo 2, el artículo 2, y se dice en este código que los árbitros no pueden conocer conflictos de interés, pero no hay sanciones. Se dice sanciones, ¿no? No hay sanciones en este código de ética. Y se puede decidir almendras golpear los estados. Este tipo existe en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte desde 20 años, que cumpla con el Canadá, los Estados Unidos y México. Existe también en una multitud de acuerdos bilaterales en materia de inversiones. Así podemos haber una idea clara de qué tipo de decisión que se toman con el arbitraje. Y si ustedes quieren verificar, pueden ir sobre el sitio web de la Conferencia del Desarrollo, del Desarrollo y del Comercio de las Naciones Unidas, que he hecho la lista de lo que se basa con este órgano de arbitraje. Actualmente, 514 casos están pendientes ante arbitrajes internacionales. El país que recibe lo más de casos es Argentina, porque Argentina ha decidido de fijar, de bloquear el precio de la energía y del agua para el público durante la gran crisis de los 2000. Por el momento ha costado 600 millones, 6 o 00 millones de dólares para Siemens Energy, que es una empresa de los Estados Unidos, Vivendi, que es una empresa de Francia, y Aguas de Barcelona. Y hay la misma suma que van a hacer pagar en cualquier mes, porque el total de la condenación es 1.200 millones de dólares para esto. Eso es el ejemplo de Argentina, pero hay también el ejemplo de Egipto. En Egipto, Vivendi pide 250 millones de dólares porque el Estado de Egipto ha decidido de aumentar el, se dice salario mínimo, de 40 euros a 70 euros per mes, solamente per mes. Y es demasiado para Vivendi que pide una compensación. Hay el ejemplo también de Philip Morris, que utiliza un acuerdo bilateral entre los Estados Unidos y entre el Uruguay, entre los Estados Unidos y la Australia, para obtener una compensación porque estos países hacen campañas contra la consumación de tabaco. Hay un caso que es muy cerca de nosotros, un caso de Vattenfall, es una empresa sueca que hay una que pida a Alemania 3.500 millones de dólares porque Alemania ha decidido de abandonar la energía nuclear y Vattenfall tiene 2 plantas.
Un otro ejemplo que me parece que es muy interesante también es el ejemplo de Long Pine, que es una empresa de los Estados Unidos, o más precisamente, una empresa hija de una gran empresa del Canadá, estabilizando a los Estados Unidos para pedir 250 millones de dólares al Canadá bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque Quebec dio un moratorio a la explotación de gas de esquisto, me parece que se dice fracking, y pide 250 millones por esta decisión pública. Estos son solo algunos ejemplos. Mire lo que significa. Significa que las decisiones públicas no serán decididas por la deliberación pública, sino por las empresas. La idea fundamental que en una democracia es el pueblo que decide sobre el asunto del pueblo, esta idea no se concretizará más. Con este trato, las empresas deciden cuál regulación quieren aceptar en la completa ignorancia de las elecciones públicas. Y no podemos imaginar que sería posible de proteger las regulaciones locales, no, porque el punto 4 del mandato de negociación de la Unión Europea es muy claro. Los gobiernos locales están incluidos en el tratado. No es solamente la Unión Europea que se ha comprometido, no solamente los gobiernos, pero las regiones, las provincias y en España los estados federados, cual que sea su estatus. Cada vez que una decisión local se tomaría contra los beneficios esperados de una empresa, esta empresa podría contestarla desde un arbitrario internacional. Y las empresas podrían simplemente permanecer y proseguir, porque en promedio un proceso ante un órgano de arbitraje internacional cuesta al menos $1 millón. Eso significa que este mecanismo no es abierto para las pequeñas empresas, pero eso significa también que los estados tienen miedo para tomar decisiones en el futuro. Por consecuente, podemos decir que el proyecto general del mercado transatlántico aparece como lo que es una forma de amordazar la democracia, una manera para las empresas de asegurar que las cuestiones importantes no se abordan en la deliberación pública. Pero hay no solamente un mecanismo, sino dos mecanismos. La que acabo de mencionar está en relación con las normas que ya existen. Ahora voy a hablar de un otro mecanismo que se refiere a las normas por venir, y es el mecanismo de la convergencia reglamentaria. ¿Qué es esto, la convergencia reglamentaria? Cuando un Estado o un gobierno local en el futuro quiera tomar decisiones, sean que lo que sean, deben asegurarse que son compatibles con el acuerdo internacional. Lo que está en discusión en el TAFTA y lo que es decidido en el CETA es el establecimiento de un comité compuesto de expertos, es decir, gente no electos, no responsable ante nadie por nada, y que tendrá dos papeles. El primer papel es la organización de lo que se llama una alerta temprana, cuando en el futuro un Estado emitirá una decisión que afectaría el comercio, es decir, todas. Entrará en el comité de expertos o el foro de cooperación regulatoria, como se dice en el CETA, para solicitar a las industrias lo que piensan que este proyecto de este proyecto de reglamentación. Y si les preguntas a las empresas van a dar respuestas. Es decir, que van a decir si quieren aceptar o no la reglamentación propuesta. Todo esto se llevará a cabo antes de cualquier debate público. Con este mecanismo se trata simplemente de dar a las empresas un derecho de veto. Y la segunda función de este comité será de regresar regularmente a las regulaciones existentes, analizadas como demasiadas caras para las empresas. Y es así como las decisiones de protección de la población, del medio ambiente u otras que serán discretamente desmanteladas.
Así este proyecto no es realmente un proyecto sobre el comercio, es un proyecto que tiene cuyo objetivo de desarrollar un acuerdo que será irreversible. En el futuro ningún gobierno no podrá ejercer cualquier acción que será contraria a los intereses de las grandes empresas. Este resumen describe, eso es el proyecto de mercado transatlántico con los Estados Unidos, la Unión Europea. Podemos preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí. Llegamos hasta aquí por dos razones principalmente. Los políticos, los responsables políticos, piensan que una vieja idea que ¿cómo se dice? Que el comercio son los beneficios de ahora, son las inversiones de mañana, que son los empleos del día después mañana. Es una tontería. Desde 30 años no se puede verificar esta inercia. ¿Por qué? Es lo que crean todos, o dicen que crean todos. Pero hay una otra realidad que explique este proyecto. Es el cabildeo. En inglés se dice lobbying. No sé si se dice lobbying. Todos sabemos que el lobby existe en los Estados Unidos o en el Canadá, pero existe también en la Unión Europea. Y podemos ver que el Transatlantic Business Council, que incluye las multinacionales de ambos lados del Atlántico, quiere este acuerdo, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, la Cámara de Comercio Internacional, el Foro Europeo de Servicio, que es un grupo de 80 empresas de servicios europeas que operan a nivel mundial, el Business Europe, también quieren este acuerdo. No solo quieren un acuerdo de libre comercio, pero quieren un acuerdo que le protejan de regulaciones internas, que protejan de forma permanente contra las reglas, porque las reglas están analizadas como obstáculos para sus ganancias. Y la realidad es que nuestros gobiernos y la Unión Europea son ahora los representantes celosos de los intereses privados. Y la realidad es que este proyecto es un ataque importante contra la democracia. Bueno, ¿tengo un poco de tiempo o no? Sí. Porque si para ahora me parece que no da a ustedes mucha esperanza, ¿no? pero estoy principalmente aquí para decir que ustedes tenemos los medios para matar o para parar estos acuerdos. Hay varios elementos que nos dan razón para luchar. En primer lugar, no estamos tarde. Las negociaciones del TAFTA inician en julio del año 2013 y no se espera que pueden terminar antes de 2 o 3 años. Y el CETA será probablemente presentado al Parlamento Europeo al fin del 2015. Para nosotros significa que tenemos un año de lucha contra el CETA y varios años contra el TAFTA. Esto permite al movimiento social para movilizar. En Francia, y tampoco no solamente en Francia, en Cataluña también, en los países como en Alemania, en Italia, hay redes nacionales que son contra TAFTA o Stop TAFTA, que puede incluir organizaciones ecologistas, sindicatos o partidos políticos, es el caso entonces en Francia. Y también existe una red europea de organizaciones que trabaja para descarrilar los acuerdos. Sabemos que el colectivo Stop TAFTA ha lanzado una campaña para declarar su municipio o región contra el TAFTA y contra el CETA. Estas declaraciones son políticas y el objetivo de estas
declaraciones de cambiar el equilibrio de poder, de modo que en el momento de la ratificación en el Parlamentario Europeo y otros parlamentos sería políticamente imposible de votar estos textos. Además, trabajamos con las organizaciones sociales de los Estados Unidos y contrariamente a una creencia partitada muy importante, la población de los Estados Unidos no es amorfa. Hay una fuerte movilización contra los acuerdos comerciales y principalmente porque hace 20 años que la población conocen lo que significa el ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio Norteamericano. Y por el momento el Senado de los Estados Unidos no conceda la vía rápida, como se llama en inglés el fast track, que es una autorización dada para el Congreso a la Administración para negociar con las manos libres, no sé si se dice aquí, y no le ha obtenido por el momento la Administración Federal de los Estados Unidos, porque esta campaña en los Estados Unidos. En Canadá hay dos provincias que son Terranova y Labrador que recientemente dijeron que no querían el acuerdo CETA. Eso es una gran noticia porque las provincias de Canadá tienen mucho poder. Y bueno, tenemos victorias en nuestro haber también. En 1998 nos las arreglamos para hacer fracasar el acuerdo multilateral de inversiones que proporciona el mecanismo inversionista-Estado. Y fue 2 años pasados, fuimos capaces de descarrilar el acuerdo ACTA sobre la falsificación en Internet por movilización fuerte y original. Pero por el momento la lucha será difícil, no es imposible, porque en el Parlamento Europeo es dominado por los socialistas y los conservadores, es decir, para partidos que quieren el libre comercio y que quieren acuerdos. Pero está claro que los tiempos están cambiando. Por ejemplo, hay una iniciativa ciudadana europea que está muy fuerte también y por el momento hay 1.400.000 firmas, que es enorme, considerable. Eso es el señal que la movilización funciona y funciona bien. Y hay otra esperanza. En Grecia, Syriza llegó al poder, como sabemos, y sabemos que la enorme dificultades que no nos sorprenden, pero Syriza haya declarado que no quiere este tipo de acuerdos. España es el siguiente paso para Europa. No estoy ahí para dar ningún consejo, pero es cierto que del voto de España dependerá mucho. España es un país importante y ha visto el surgimiento de nuevas fuerzas políticas que no existen en Francia, pero en España pueden resistir a los dictados de la Unión Europea y los otros grandes países. Y hay una responsabilidad particular para hacer que el futuro gobierno español niegue este tipo de acuerdos. En Francia no hay posibilidad de hacer aquí, ninguna posibilidad de hacer esta cosa, pero en España hay la posibilidad de cambio real. Así que tenemos activos importantes y la motivación. Esta batalla es una batalla crucial que se puede ganar, pero esta batalla no podemos perderla. Gracias por su atención. Si ahora se me permite, Vidal, antes de la intervención, quería proyectaros un vídeo que nos ha enviado directamente la coordinadora de la campaña europea, que son
Silegi, ¿no? El equivalente a una iniciativa legislativa popular nuestra. Y el sábado estuvo con nosotros en un acto en Tordera y nos ha facilitado este vídeo que ha hecho un poquito de recopilación para que veamos cómo se ha iniciado la campaña y en qué momento estamos. Bien, pues le agradecemos desde aquí a Cornelia que nos haya enviado el vídeo i ara sí, Vidal, gràcies. Gràcies. Bon vespre, en primer lloc volia agrair a Frederic la seva intervenció perquè és força complicat parlar de tractats internacionals, és força complicat parlar d'organismes com l'OMC i ens ha fet una descripció perfecta del que ha estat l'evolució dels tractats de comerç, del que s'anomenen tractats de primera generació, segona generació i tercera generació, i sobretot ens posa antecedents del que signifiquen els seus mecanismes i del que estem trobant en allò que encara no és una efectivitat, això que parlem avui del TTIP, del CETA i del TISA, però que és possible, tant de bo no, que sigui una realitat en els propers anys. Jo el que faré essencialment en la meva intervenció és aprofundir en allò que és el TTIP i en allò que és el TISA. I abans d'entrar al contingut real del TTIP, el que hem de fer sempre és una confrontació entre les idees que ens pretenen traslladar i el que són realment les coses. Si anem als documents de la Unió Europea o de les institucions de la Unió Europea que ens parlen del TTIP, el que ens diuen és que vol ser un tractat de lliure comerç entre la Unió Europea i els Estats Units per eliminar barreres comercials, per tant, suposat primer objectiu eliminar barreres comercials i simplificar la venda de béns i serveis. Per tant, segon objectiu, simplificar la venda de béns i serveis. Si algú avui fa una consulta a qualsevol patronal, associació empresarial de Catalunya, el Principat dels Països Catalans o l'estat espanyol en relació a les seves problemàtiques, trobarà, fins i tot entre les patronals dels sectors relacionats amb l'exportació o la importació, que cap de les mateixes els dona com a resposta que tinguin un problema en relació a barreres comercials. Entre altres coses, perquè si algú va a analitzar quin és el cost des d'un punt de vista econòmic d'aquestes suposades barreres comercials, el que es trobarà és que aproximadament, pel que fa per exemple a l'estat espanyol i el que passaria si ho fem a través del port de Barcelona,
les importacions el que suposen és únicament un afegitó del 3,9% i les exportacions un afegitó del 5,2% com a mitjana. Res a veure amb el que paguem habitualment a través de l'IVA, per exemple, en qualsevol de les activitats que puguem desenvolupar o que troben gravat per aquest impost. I l'altre argumentari per justificar el TTIP és que vol simplificar venda de béns i serveis i algú li hauria d'explicar també als tècnics de la Unió Europea que en el cas concret de l'estat espanyol ja s'ha aprovat una normativa de finestreta única duanera que es començarà a posar en marxa, a més, durant el segon semestre d'aquest any 2015 i que provoca que únicament a través d'una finestreta i amb la possibilitat de tràmit únic es puguin fer totes les gestions de manera totalment simplificada per la venda de béns i serveis. Per tant, hem de deixar molt clar que la justificació que ens trasllada des de les institucions europees per justificar el TTIP no guarden cap, absolutament cap, relació amb la realitat concreta del dia a dia pel que fa amb unes suposades barreres comercials o amb unes suposades simplificació de vendes de serveis i de béns. Què hem de fer llavors? El que hem de fer és, si això no és cert, hem d'anar a analitzar el que significa el TTIP des d'un punt de vista, en primer lloc, en quant a quins són els seus elements essencials en el seu desenvolupament, perquè vull insistir que això encara no està aprovat, sinó que està en plena tramitació, però també en quant al seu contingut. Haurem d'analitzar quina és la finalitat que ens estan anunciant, però també quina és la finalitat real i quina és la seva justificació i els seus efectes. En primer lloc, en quant a tot el procés de tramitació que s'està donant tant el TTIP com el CETA com el TISA. Hem de parlar d'opacitat absoluta. Opacitat absoluta, entre altres coses, perquè gran part dels escrits que estem fent parlant del TTIP, del CETA o del TISA, els estem construint en base a documents que s'han filtrat, no en base a informacions de les institucions de la Unió Europea, que és cert que hi ha hagut algunes institucions que han fet expresses manifestacions sobre aquests acords, però la majoria d'anàlisis que estem fent és perquè en un moment determinat algú ha extret un document d'una reunió quan és impossible formalment extreure aquests documents perquè no es poden fer ni fotos ni tan sols es poden portar gravadores a les reunions i ha decidit que la resta de ciutadania, de treballadors i treballadors de la Unió Europea puguin conèixer quin és el contingut d'aquesta suposada negociació. Quan li demanem a les institucions de la Unió Europea que ens expliquin per què d'aquesta opacitat, el que ens diuen és que necessiten confiança i que ha d'haver-hi discreció entre els negociadors. I evidentment, quan ens diuen que ha d'haver-hi discreció entre els negociadors, el que hem de dir d'una manera molt rotunda és que les lleis no es negocien. Les lleis mai poden trobar en origen que hi hagi dos parts, en aquest cas les empreses multinacionals i en una altra part que semblaria que podria ser una petita expressió de la representació democràtica, molt petita, que les puguin negociar. Evidentment, si algú insisteix en aquesta idea que hem de donar discreció entre els negociadors, el que hem de parlar és que ja no s'estan desenvolupant ni tan sols les lleis amb un sistema democràtic ni amb els elements essencials del que s'ha anomenat estat de dret. Notes clàssiques de l'estat de dret, evidentment, és transparència en la tramitació. Aquí no hi ha cap tipus de transparència. Ens expliquen fins i tot europarlamentaris i europarlamentàries que quan volen anar, no a les reunions, que no hi van i no s'hi deixen anar, van simplement representant d'algunes comissions, sinó a les sales on es guarden els documents, no poden anar amb mòbil, no poden anar amb una càmera fotogràfica, absolutament, i per tant han d'accedir simplement a poder llegir i sense poder anar acompanyant ni tan sols l'assessor o l'assessores, i evidentment també s'està trencant el que s'anomena construcció normativa en un estat de dret de la intervenció separada de poders, aquí hi ha confusió absoluta, i per l'últim, evidentment, que els debats tinguin un caràcter públic i que els titulars siguin els representants polítics de les institucions, que ens poden no agradar a la majoria dels que estem aquí, però que evidentment tenen origen, com a mínim, en la possible participació democràtica de bona part de la societat. Les dades que ens diuen fins ara és que el 90% dels participants en aquest procés de determinació d'aquests tractats són empreses multinacionals. I per tant, fins i tot, quan hi ha companys o companyes que amb tota la bona intenció diuen bé, és que ens estem trobant que en la creació normativa les empreses o les multinacionals estan condicionant la mateixa,
I jo moltes vegades, amb tot el respecte del món, els dic no és veritat que l'estan condicionant, l'estan determinant. Fins ara, a les institucions europees, els lobbies condicionaven la normativa. Si algú alguna vegada s'ha desplaçat a la Comissió, al Consell, o fins i tot, on es veu millor, al Parlament Europeu, el que sap allà que qui realment fa els esborranys tant de directives com de reglaments no són pas els nostres representants institucionals o representants polítics, si són els lobbies que preparen els textos i els hi donen als representants polítics. Això és públic i notori. Ara anem amb un pas molt més enllà, perquè ja no estan simplement condicionant la creació normativa, sinó que l'estan determinant. Per entrar en el que ve a ésser o pot acabar sent el contingut del TTIP. L'altre element fonamental és el que s'anomena cooperació regulatòria. I això de la cooperació regulatòria el que ve a suposar és que es crearia un organisme per desenvolupar lleis, per crear lleis, i sobretot per això que s'anomena harmonització de lleis. Que quan sentim parlar d'harmonització de lleis, evidentment el que hem de veure molt clar és que el subjecte que les crearà ja no serà la Càmera Legislativa, el Parlament, sinó que ja tindrem que hi haurà uns altres subjectes que fonamentalment seran subjectes privats i seran els assessors i les assessores de les grans multinacionals qui faran l'esborrany o redactat inicial de la tramitació de normativa. L'altre gran element del TTIP és el que d'una manera real ells anomenen suprimir normativa innecessària i que ho presenten formalment amb això d'anar a harmonitzar normativa. Al final, això d'anar a harmonitzar normativa el que significa és que hem d'agafar lleis, en el cas del TTIP, per exemple, d'Estats Units, o normativa dels Estats Units i normativa de la Unió Europea o dels Estats membres de la Unió Europea o dels Estats dels Estats Units i anar a veure com les fem comunes. Això sempre amb l'excepció que hi hagi clàusules clares d'allò que els juristes anomenen intangibilitat, no pèrdua de drets, el que va significar sempre és una harmonització a la baixa. Per tant, agafem normativa de qualsevol matèria, per exemple, drets laborals, o per exemple, drets medioambientals, o per exemple, requisits a l'hora de desenvolupar uns determinats productes, garanties de producció, i el que ens trobarem és que aquesta harmonització sempre serà a la baixa. I el darrer gran element del TTIP, i ja ens ha parlat en Frederic també com això s'havia començat a incorporar en bona part dels tractats comercials, és el que s'anomena l'ISDS, que es presenta com un tribunal, realment no és un tribunal, però sí que podem parlar d'una manera genèrica d'un tribunal d'arbitratge per la resolució de controvèrsies. I el que vindrà o que podria suposar aquest tribunal d'arbitratge per la resolució de controvèrsies és la possibilitat de que les empreses multinacionals, o com formalment s'expressen empreses estrangeres, no parlen de multinacionals, sempre que considerin que els seus interessos comercials, inversions, han estat perjudicats, pugui demandar als estats. I aquí no hi ha ni tan sols la possibilitat de que qualsevol ciutadà o que un estat pugui demandar a altres estats o a altres empreses. No és aquesta la possibilitat d'acció. Únicament hi ha acció en un únic sentit, que és que la multinacional o l'empresa estrangera pot, una vegada consideri que els seus interessos o inversions s'han danyat per part d'una normativa, demandar a qualsevol estat. Demandar a través de quin organisme? Doncs això que anomenen tribunal d'arbitratge, que al final és única i exclusivament tres senyors, i a mi m'agrada dir d'una manera molt contundent, i l'altre dia ho deia Tordera, disfressats de juristes, és a dir, que tenen formalment el títol de juristes, i que evidentment funcionen com a mercenaris, que és el pal i respons als meus interessos, això únicament